todos, somos Julieta, Martina y Alfonsina y Pero vamos a explicar 3 conceptos claves que usamos durante toda la cursada de programación web. Que va a ser MySQL, DDL y DML. Y acá vamos a ver por qué sirve cada uno, cómo se utiliza y por qué son fundamentales cuando vamos a trabajar con base de datos. Bueno, para comenzar esta explicación, lo defino. Bueno, para comenzar tenemos que saber qué es MySQL. Suena complicado, pero en realidad es más claro que el vino. Es un sistema gestor de base de datos, también llamado DBMS. Esto significa que es un programa que funciona como servidor, que nos permite crear, organizar y administrar bases de datos completas dentro de un proyecto. Ustedes dirán, ¿qué significa las reglas SQL? Yo te las digo. Structure Query Language. Es un lenguaje estándar para comunicarnos con una base de datos. Esto nos permite escribir instrucciones para que el servidor ejecute operaciones como crear tablas, insertar datos o consultarlos. Si les interesa, les voy a decir algunas acciones esenciales. Como las que ya nombré, tenemos después insertar información, vos las podés modificar a esa información que insertás, puedes eliminar datos, ordenarlos o consultarlos de distintas maneras. Bueno, para hacer un resumen, MySQL es un programa que interpreta las instrucciones y que administra todo lo que ocurre dentro de una base de datos. Lo que está muy bueno de MySQL es que te permite trabajar con múltiples tablas relacionadas entre sí, lo cual lo convierte en una herramienta muy potente y muy utilizada en el desarrollo web. ¿Sabes lo que te administra? O sea, contraseñas, cosas importantes, pero algo importantes. Tipo, sin un gestor como MySQL no podríamos guardar información de forma ordenada y acceder rápidamente a los datos que necesita una página web o una aplicación. Por eso durante toda la cursada lo vimos tanto. Es la base de todo sistema que necesita almacenar información de manera profesional. Pero bueno, ya mucha información para mi cabeza, me voy a relajar un poco y le voy a pasar una copita de vino a mi compañera que va a seguir explicando. Gracias, Juli. Bueno, primero, mientras me sirvo un vinito, una copa de vino, para contarles un poco sobre el SQL, vamos a definir el grupo de instrucciones que se utiliza como centro del SQL, que es el DDL. Esto significa Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. ¿Para qué se usa el DDL? Te estarás preguntando. Para definir la estructura de la base de datos. Esto significa que no trabaja con los datos en sí, sino con la arquitectura, es decir, con las bases, las tablas, las columnas y los tipos de datos. Ahora, te estarás preguntando cuáles son los comandos más importantes para comenzar cualquier proyecto que quieras hacer. Estos son 3. El primero vamos a tener crear base de datos, la database, que este comando crea una base de datos nueva. Por ejemplo, vamos a tener acá arriba create database, mi proyecto, punto y coma. Entonces, esto es como crear, le podríamos decir, una carpeta principal donde vamos a guardar ahí toda la información. En lugar vamos a tener el use, que este comando se utiliza para seleccionar la base de datos con la que queremos trabajar. Por ejemplo, use mi proyecto, punto y coma. Una vez que lo seleccionamos, creemos o modifiquemos, va a quedar dentro de esta base. Eso es clave. Como tercer comando vamos a tener el crear una tabla, que este comando crea tablas dentro de la base de datos que anteriormente creamos. Entonces, una tabla es como una planilla con columnas y filas, que en principio lo que debemos colocar es create table, por ejemplo en este caso alumnos, y en este caso vamos a definir 3 columnas, que va a ser el ID, que va a ser autoincrementado primary key. Después vamos a tener el nombre, la cual utilizar el varchar 50, va a ser acerca de la edad, que va a ser int. Estos comandos son parte del DDL porque definen
definen la estructura con la que después vamos a trabajar. Entonces, cuando terminamos de usar lo que es el DDL, recién ahí vamos a pasar al segundo grupo de comandos, que es DML. Entonces, para terminar de entender todo lo que es SQL, le voy a pasar la copa a mi compañera Alfon para que pueda explicar, Alfon le pasó la copa, para que pueda explicar todo lo que es el DML y cómo funciona este. Gracias, Marti. Bueno, ahora les voy a explicar el segundo grupo fundamental de instrucciones en SQL, que es DML, lo que significa Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Ahora les voy a contar un poco más mientras me sirvo un poquito más de Bueno, mientras DDL define la estructura, es decir, construye las tablas, DML trabaja con el contenido que está en estas tablas, es decir, con la información real que está contenida en las estructuras de las tablas. Esto es lo que le da la vía funcional a la base de datos. Los 4 comandos esenciales de DML son el corazón de cualquier sitio web o aplicación que interactúe con datos. El primer comando clave de DML es insert, que se utiliza para cargar nuevos registros a una tabla. Por ejemplo, pensemos en un formulario de registro de sesión en donde un usuario carga sus datos en el sistema. De esta forma estaríamos ejecutando un insert. El segundo comando clave es update, que sirve para modificar datos, es decir, para cambiar datos ya establecidos en una tabla. Por ejemplo, si el usuario quiere actualizar su contraseña o si queremos cambiar el precio de un producto, usamos update. El tercer comando es delete, que como su nombre lo indica, funciona para eliminar datos. En este caso se utiliza para borrar datos específicos, como por ejemplo si un usuario quiere borrar su cuenta o si queremos actualizar una lista de productos que ya no se encuentran en stock y queremos borrarlo a un producto específico de una página. Siempre es necesario utilizarlo con precaución y siempre utilizando con where. Y me estaba olvidando del que probablemente sea el comando más importante, que es select, que nos permite consultar datos. ¿Por qué es más importante? Bueno, porque es el que nos permite recuperar y mostrar datos ya cargados en la base de datos o en nuestra tabla. Cuando, por ejemplo, vamos a una red social y vemos una lista de posteos o ingresamos al perfil de un usuario, esta aplicación está ejecutando el comando select. En resumen, DML es el lenguaje que usamos para que la base de datos interactúe con el mundo real, cambiando, agregando, consultando o borrando datos en tiempo real. En conclusión, MySQL lo que nos permite es poder administrar todas las bases de datos completas. DDL define su estructura y DML lo que va a hacer manipular la información dentro de ellas. Entonces, estos conceptos son la base para cualquier proyecto que necesites almacenar datos. Bueno, eso es todo. Gracias por ver el video.